Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Pero ¿alguna vez han preguntado qué nos quiso transmitir César Vallejo con su famoso poemario Trilce y qué lo motivó a hacerlo? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en un pequeño pueblo del norte del Perú, llamado Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892, ubicado en el departamento de La Libertad, lugar donde creció y se formó un gran poeta y escritor. Sus padres, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, siendo hijo del sacerdote mercenario español José Rulfo Vallejo y de la señora oriunda del lugar, Justa Benítez, fue párroco de Santiago de Chuco, y su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato sugestivo que podemos destacar en el de la vida de Vallejo es que su familia era descendiente de sacerdotes y sus padres querían que se convirtiese en uno. Es por eso que en sus primeros versos se ven reflejado referencias litúrgicas y bíblicas. César Vallejo comienza su educación en su tierra natal de Santiago de Chuco en el centro escolar número 127 y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. Un año después, primero se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero tuvo que dejarlo por problemas económicos. Lo mismo ocurrió en el año 1911, cuando se matriculó en la Universidad Nacional de San Marcos en la Facultad de Medicina. En el año 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en el año 1915 de bachiller en la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la vida de César Vallejo en Europa. Hablar de la vida de César Vallejo en Europa de una forma detallada sería un tema demasiado extenso. Sin embargo, en esta oportunidad les voy a hablar sobre los hechos que creo yo que fueron los más importantes en la vida de Vallejo en su estadía en Europa. César Vallejo sale hacia París un 13 de julio de 1923. Su viaje no fue algo ordinario como el de los otros literatos, sino que él sale impulsado por los procesos judiciales que se realizaban en el país en su contra en esos tiempos. Pero su salida no fue de todo malo. En Europa conoce a mucha gente, entre ellos está su amigo Alfonso Silva, con quien logra formar una sólida amistad. También los hechos importantes de César Vallejo en Europa es la creación del tungsteno, fue creada en 1931. Otro de sus libros que logró escribir en este continente fue Rusia en 1931. Y también uno de sus cuentos más famosos, como lo es Paco Yunque. Pero sin embargo, aparte de todos estos hechos importantes que él realiza, el que creo yo que es el que más resalta es el matrimonio con Georgette, el cual se da en París en 1934. Estos fueron algunos de los hechos que creo yo que son los más importantes de la vida de César Vallejo en el continente de Europa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Christopher David Quiroz Candioti y hoy les voy a hablar sobre el poemario Trilce. Trilce, Lima, 1922. Es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo y está considerado como una obra principal de la poesía universal moderna y es una obra cumbre de la vanguardia poética. Tema principal. Es un poemario que entabla una continuidad con el pasado en la conciencia de que la vida es una muerte progresiva. Trilce es un tránsito, un viaje sin ruta y con muchas contradicciones, y todo se debe a los pasajes y vivencias trágicas que pasó César Vallejo. ¿Qué temas aborda? Los temas que aborda son los siguientes. Narra las vivencias pasadas que tuvo Vallejo, cómo fue su infancia, su encarcelación, la ausencia de su madre y muchos temas trágicos que marcaron su vida, y él lo aplicó en forma de poemas.
¿Por qué decimos que este es un texto vanguardista? Puesto que rompe las leyes, la normativa gramática y porque rompe el orden cronológico del poemario, ¿no? Puesto que él primero narra cosas de cuando estaba pequeño, después cuando estaba adulto, después cuando vuelve a estar de pequeño y así, ¿no? Y así se va dando este poemario. ¿Por qué Vallejo le da tanta relevancia al tema de la libertad y soledad a la que está sometida el ser humano? Porque él siempre se sintió encarcelado de sus demonios. Con esto me refiero a sus temas trágicos que le ha pasado y cómo él trata de salir adelante y ser libre de aquel sitio donde él se encontraba. Siempre se sintió un hombre solitario y cómo el amor lo curó y lo hizo salir adelante. Muchas gracias y con esto me despido. Muchas gracias. Profesor, siguiendo con el tema, damos inicial, investigando más a fondo, nos damos cuenta que la actitud de las mujeres en la ciudad no fue en vano, porque durante los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, ellas habían tomado el rol de los varones, iban a trabajar en oficinas, eran agricultoras, incluso formaron el puesto de las fábricas, demostrando así que ellas podían desempeñar cualquier otro tipo de trabajo. Cuando terminó la guerra y regresaron los varones, se dieron con la sorpresa que las mujeres ya no querían desempeñar los roles de ser madre y hacer las tareas del hogar. En este tiempo se entregó una vida llena de actividades a estas mujeres, que rompieron todo tipo de estereotipos. Así cuenta la historiadora colombiana Diana Uribe. Pero por ello, es una sorpresa de nuestro poeta que en estos acontecimientos en la mujer está más interesada en trabajar que ser madre. Incluso relata o se manifiesta que pagan miles de francos para hacer un aborto. Trilce, este poema es un tránsito, un viaje sin ruta. La imagen no es estética, es kinésica. Se desplaza y parece huir entre neologismos y asociaciones de significado y significante y aparte de las contradicciones. Vallejo se sumerge en el inconsciente y la exploración humana, presentando los textos de forma casi onírica y de alguna manera primitiva. Se puede percibir una animalidad, un instinto de conservación del lenguaje consciente de Vallejo. Se escriben poemas humanos, en la cual uno dice, quiero escribir, pero me siento Puma. Esto que trata de decir, hay un competente frenético, orgánico, como si tuviera la necesidad de inventarse otros tipos de verbos, la carne de esto que se constituye, que tiene tantas ganas de vivir la lucha en pro de esta circunstancia. Y casi siempre las reglas y recomendaciones que se dirigen hacia los derechos particulares. Se trata ahora de abordar el derecho y la libertad a un nivel más abstracto, pero no menos importante y eficaz. Lo que trato de decir es que la libertad está en todo momento. Y gracias a esta historiadora Diana Uribe nos dio a conocer cómo las mujeres pudieron sobresalir y depender de ellas mismas. Muchas gracias. Podemos rescatar que César Vallejo nos habla acerca de la importancia que tienen la libertad y la compañía, lo que nos lleva a reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante en la vida de un ser humano. A través del poemario Trilce podemos evidenciar cómo César Vallejo plasma sus experiencias de manera clara. No solo se centra en la familia, sino que también nos lleva a la reflexión sobre uno mismo y las adversidades que se tienen que atravesar a lo largo de la vida. El hecho de que él haya superado tantas adversidades como el estar encerrado nos lleva a la reflexión, y no solo eso, sino que nos ayuda a concientizarnos sobre no rendirnos al momento de que se nos presente un obstáculo. Mi nombre es Lisne Caterina Tabra Torres y les voy a dar a conocer sobre la relación que tiene Trilce con la realidad, actualmente con lo que estamos pasando. César Vallejo escribe este poemario con resentimiento, con dolor, con angustia. César Vallejo nos da a conocer en el poema acerca que sufrió el dolor que le causó la muerte de su madre. Tuvo un fracaso amoroso. Estuvo su vida llena de escándalos.
También nos habla acerca de que tuvo la pérdida de un gran amigo. También habla acerca que lo inculparon injustamente a César Vallejo. Sabemos que hoy en día hay muchos casos de personas que viven con las experiencias, situaciones similares que tuvo César Vallejo, ¿no? Hay muchas personas que hoy en día han perdido trabajo, tienen fracasos amorosos, pérdidas familiares. Eso causa como un dolor, como una angustia, es un resentimiento. Bien, este poemario tiene una clara relación con lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos pasando por una coyuntura sobre el COVID-19, lo cual muchas de las personas vivimos con miedo, vivimos con dolor, con angustia, porque uno nunca sabe sobre las pérdidas familiares que podemos tener. Eso muchas veces nos causa dolor, nos lleva a, a un resentimiento por la pérdida de seres queridos. Eso es todo de la exposición que me ha tocado acerca de la relación que tiene Trilce con la realidad. Mediante Trilce, Vallejo nos relata recuerdos de su infancia, pero también refleja emociones de tristeza y pena debido a la corrupción que se vivía en aquella época y cómo la sociedad era afectada viviendo también en la pobreza. Asimismo, también nos relata experiencias de su vida y sobre la difícil economía que estaba pasando él. Podemos ver aquí que César Vallejo tuvo una gran influencia con su palabra, una palabra que solo buscaba la libertad de un pueblo sumiso. Como sabemos, Trilce aún se encuentra conectado con lo que es la actualidad, ya que el Perú actualmente se encuentra en una crisis política, en conjunto con una corrupción que es claramente visible, siendo los más afectados gente pobre que no puede tener una vida digna. Podemos ver que estas personas también luchan día a día contra esta corrupción, así como César Vallejo luchó siendo un claro ejemplo de un héroe en su época. Ahora te planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca de la corrupción y sobre el poemario escrito por nuestro gran poeta peruano?